patrimonio. De hecho, donde estamos a día de hoy no está dentro del casco histórico, pero esto sí que es un gran patrimonio recuperado. Y tanto el edificio de Sodepo como este es un gustazo ver cómo estaban y cómo están y que estén llenos de vida. Como dice uno que yo conozco, un edificio que está vacío es una escultura y muchas veces mala. Entonces, a día de hoy, por lo menos encontrarte edificios llenos de vida, y aquí tenemos unos cuantos que tocaría pegarles un repasito. Así que este último empieza Jesús David, luego Chencho y luego Sergio. Yo creo que en cuanto a patrimonio, al tema del casco histórico y demás, la idea clave es proteger lo antiguo para que no llegue a ser viejo. Una cosa es lo que es antiguo, otra cosa es lo que es viejo. Vamos a proteger lo que es antiguo para que no se nos haga viejo. Y ya lo has dicho tú, un ejemplo es esto, ¿no? Hubo un equipo de gobierno en su día que movió los hilos, que negoció, que estableció una manera de colaboración público-privada para que yo, que me he criado en este barrio, esto era un edificio absolutamente ruinoso, un nido de rata, un sitio peligroso, un sitio decadente comparable al que a zonas que todavía quedan por la estación, zonas así, o lo que tenemos todavía en Miragenil, y ahora mismo es un entorno maravilloso que le ha dado valor al barrio. Y yo creo que hay que trabajar en ese sentido. La gran transformación urbanística del barrio bajo, o al menos esa gran renovación que estaba pendiente, también lo hizo un equipo de Izquierda Unida, y eso se ha parado con el tiempo, se ha estancado. Antes he hablado de la revisión del catálogo que hemos propuesto y que tampoco nos aceptó el equipo de gobierno en su momento. Para el catálogo hablo de protección de edificios, ¿no? Pues para que sea un catálogo, un punto medio entre la sobreprotección o lo que se está dando también en algunos casos, que es la desprotección absoluta, para que terminamos perdiendo, se me ocurre, bodegas, baros o otros elementos, ¿no? Que bueno, en un pueblo donde nos vamos sobrados de patrimonio, pues estaría bien. Y luego el tema de infravivienda, que también hemos hablado antes de vivienda. En el casco histórico es cierto que se acentúa más porque son viviendas más antiguas. Yo creo que sí habría que, como ha dicho Sergio, seguir bonificando o bueno, dar soluciones a problemas además como los de Las Palomas, como los de Río de Oro, que parece que no se termina de dar con la tecla, y dejarnos de lamentaciones, porque son problemas que además no han aparecido de un día para otro, sino que se han ido agravando por inacción con el tiempo. Hay que estar más en el día a día. Bueno, relativo al casco histórico, es obvio que hay que trabajar en la línea de poder potenciarlo, ¿no? Sergio ha dado claves antes que ya están aprobadas, como por ejemplo la bonificación del ICIO, que se podría trabajar en otras líneas más para intentar revitalizarlo, hacerlo atractivo, atraer inversores a aquella zona, trabajar también y aunque volvamos otra vez a temas recurrentes, trabajar en un PGO que permitan y que sea una herramienta útil para que en aquellos espacios pues haya un dinamismo mayor del que ahora mismo hay, y en definitiva llevar más economía a toda esa zona, que al final es lo que va a hacer que vuelva a florecer, ¿no? Fue el origen de Puente Genil y obviamente habría que trabajar en poder volver a potenciarlo, ¿no? En lo que se refiere a patrimonio, la riqueza cultural que tenemos en Puente Genil es conocida por todos. Tenemos distintos edificios que se están potenciando ahora, como por ejemplo el edificio de la Alianza o el entorno en el que estamos. Al respecto de determinados detalles que ha dado Jesús David, al respecto del equipo de gobierno anterior que trabajó en una serie de cuestiones para potenciar ese patrimonio, ¿no? Como un caso concreto en el que lo ha puesto, yo lo que sí diría es que hay que hacerlo con las herramientas completas, porque a día de hoy hay algunos problemas urbanísticos que probablemente no sea el foro de debate, que en determinadas situaciones son un poco un desquiebro, ¿no? O sea, no hacerlo de cualquier manera, sino hacerlo por completo y de manera que sea útil al 100%, ¿no? Y bueno, y como ya me están mirando así ya con la vais cogiendo la sutileza, para echarme. Me encanta, ya en directo la vamos cogiendo. Es verdad que tenemos mucho potencial en ese sentido, es verdad que se está trabajando, porque a la vista está que se están rehabilitando muchos entornos, y es verdad que hay que seguir trabajando en ello. Bien, bueno, yo lo que he dicho antes en relación a lo de la bonificación del ICIO, que es de un 95% en el barrio, bueno, en lo que se considera casco histórico, que es del Romeral hacia abajo,
Y Mira Genil, lo que he dicho es que no es suficiente. No he dicho que esa sea la medida. Sí. La medida que nosotros proponemos, Pero que está aparte, bien mantenerla, es ¿no? un plan. Esa Medida lo que quiero claro. decir, por supuesto hay que mantenerla, pero como no es suficiente hay que hacer más cosas. Como es la de un plan de rehabilitación o de revitalización del casco histórico, que lo que nos lleve sea a que se puedan dar ayudas directas por vivienda de hasta 5.000 euros para la autopromoción, para reforma para alquiler, y también hemos hablado de muchas personas mayores que viven en el barrio bajo, que necesitan, barrio bajo en la zona de casco histórico, y que necesitan adaptar su vivienda a las condiciones de habitabilidad normales de accesibilidad. Y hemos dicho de completar las ayudas de la Junta, o sea, abrir una línea, porque las ayudas de la Junta a día de hoy no son suficientes, y abrir una línea también en esta línea. Con respecto, y lo hemos dicho antes, es muy importante dotar de equipamiento la zona del casco histórico y de aparcamiento. Hoy día es que, además de que las personas mayores te dicen, otro día me cogía una mujer por la calle y me decía, yo es que quiero irme porque esta señora vive en la zona de la Calzada y lo que ella quiere es irse a vivir al barrio alto de Puente Genil. ¿Por qué? Porque decía que es que andando a todos los sitios le cuesta mucho trabajo y tal. Pues entonces tenemos que dar la máxima comodidad, y la máxima comodidad es ofrecer aparcamientos, buena accesibilidad, calles peatonales que nos permitan subir desde el casco histórico hacia arriba con la mayor comodidad posible, y es muy importante que trabajemos en esa línea. Y bueno, el tema de los olores, que hoy día lo tenemos encima de la mesa, desde luego que es fundamental una actuación que acabe con esto en un reto en menos de 2 meses, que se puede hacer perfectamente. Ahí lo dejo. Es lo único que voy a decir como implicado en lo de los olores. Por Dios, ya. O sea, por favor, ya. Claro, un problema Pero rápido, es un problema de infraestructura que ya digo que no ha surgido de un día para otro, ¿no? Había un deterioro de una infraestructura que ya eran insuficientes, hay una serie Tomás, de se le está vertidos, metiendo mano ahora. ha empeorado. Claro, pero te quiero decir que ahora se puede buscar una salida. Yo confío en que así sea, pero que con esa política del día a día de la que he estado haciendo mención durante todo el debate, yo creo que se podían haber evitado males mayores. Volviendo al patrimonio, es cierto, un equipo de gobierno puede ir avanzando en muchas cosas y no hacerlo todo, y desde luego que claro que puede hacer cosas mejor y cosas peor. Aquí en el entorno en el que estamos, por ejemplo, sí, quedó pendiente pues la puesta en valor o la rehabilitación de la Orujera, que es el único edificio que queda ya de este complejo del Carmen por rehabilitar, que yo llevo desde que soy concejal pidiendo esa rehabilitación en un barrio como el de la Estación, donde hacen falta espacios públicos, porque no vamos sobrados y tenemos una población envejecida que va demandando otras necesidades. Ya no pedimos ni siquiera que se rehabilite, ya pedimos que no se caiga el edificio de la Orujera. Pero también no solo por el Carmen, ¿no? Pues también ese equipo de gobierno trabajó por tener la alianza y la puesta en valor de la alianza. Y cuando hablo de puesta en valor no hablo solo de reforma o de que se reforme el entorno, sino de darle uso. Hemos hecho desde Izquierda Unida propuestas de las que ya se debería estar trabajando de un uso diario de la alianza, ¿no? Y hemos hablado de una escuela local de artes plásticas con esa cantidad de profesionales de la imaginería, tallistas, pintores y pintoras y demás, que podrían estar con un modelo parecido al de la escuela de música, poniendo en valor, digo, dando un uso a ese entorno, no ya al edificio principal de la Alianza, sino a ese entorno, evidentemente. O yo no tiraría la toalla con una escuela reglada de música, con el conservatorio y demás. Son 5 edificios y yo creo que, hombre, claro que se podían haber hecho más cosas, pero se plantó una semilla que creo que está tardando en germinar y bueno, al final yo creo que está clara la intención por parte del equipo de gobierno de poner en valor todo ese tipo de edificios, porque hay una reestructuración importante de lo que hay y rehabilitación importante de lo que es el edificio de la Alianza. Recientemente ha habido también información que dio Esteban recientemente hace unos meses al respecto de la zona de Santa Filomena, del edificio que parte también de patrimonio, para darle cuestiones relativas al tema de conservatorio de música. No recuerdo exactamente la parte. ¿Te refieres al edificio de Santa Filomena? Exactamente, ahí también. Lo que pasa, Consejo de Urbanismo, es que vamos a adquirir eso y vamos a tener que pensar, que me parece bien, y es que la Orujera a lo mejor se nos cae por el camino. No, es que se nos va a caer la Orujera. Sí, pueden hacerse paralelamente unas cosas, pueden hacerse paralelamente con otras. O sea, no hacerse. necesariamente por actuar aquí se tiene que dejar y se tiene que olvidar actuar en otros sitios. Claro, precisamente, pero yo creo que lo urgente es la Orujera, ¿no? Eso no es
vamos intentando hacer las cosas de manera que luego se le pueda ir haciendo un rendimiento y en la medida que es posible por cuestiones pues que a nadie se le escapa que la cuestión presupuestaria también es un tema importante y poder contar con fondos para poder hacer rehabilitaciones y para poder darle uso a esos edificios. Tenemos 10 millones de euros en cartera, algunos sin disponer todavía. Tenemos millones de euros en cartera que están consignados unos presupuestos con unas partidas concretas que específicamente no van a ese fin. Pero se pueden cambiar en lugar de ir a otras. Se pueden cambiar cuando se descarten proyectos específicos que son los que están pensados para hacer otro tipo de actuaciones. Los estratégicos de los 10 últimos años. El presupuesto no es un documento cerrado en el cual única y exclusivamente se trabaja en las líneas, en las directrices que se aprueba al día de los plenos del presupuesto. El presupuesto es un documento que al final es dinámico y que cuando hay líneas que no pueden ejecutarse por cuestiones las que sean, pues al final se va modificando y eso se ha estado haciendo. Por eso hay margen para dar respuesta a la urgencia. ¿Por qué la línea estratégica Porque a lo ¿dónde mejor están no los proyectos? O sea, esos 10 millones de euros, ¿cómo se compadecen a qué proyecto estratégico a nivel urbanístico? 10 millones de ¿Cuál euros, es ese gran? 10 millones de euros es un número que creo que es demasiado elevado. Yo por lo menos el número que ha dado la intervención hasta el conocimiento pues que yo tengo tenerlo, no sé si sería es la suma de las inversiones, no del presupuesto 2021, la de 2020 y la de 2019 que no se han ejecutado, que 2020, es lo que entiendo que 2021. quiere decir. Quiero decir, es lo que nos llegan a debe ser el concejal el único que no ha visto el informe de intervención que dice que llegamos a una deuda viva de 10 millones de euros este año. Los presupuestos en los que como equipo de gobierno yo he estado participando. Ah, bueno, eso, claro. Entonces, pero no se puede ser equipo de gobierno y oposición a la vez, Chencho. Eso sí no, pero te lo yo digo. no estoy siendo oposición. No, hombre, lo digo porque no te desmarques de... Yo estoy respondiendo a cuestiones concretas que se han significado respecto a este edificio en la parte que a mí me interfiere en lo que se refiere a los presupuestos que yo llevo trabajando, que son los de esta legislatura, que no son otros. Sí. Vale, Bueno, yo he hecho una pregunta. Con permiso, con el tema de patrimonio. Hay algunas cuestiones que, lo digo, que no hemos dejado atrás. A mí me decían que Puente Genil, en la propuesta del nuevo plan general, que se aprobó en inicio y tal, la propuesta de catálogo que tiene, hablaba de creo que de más de 400 edificios protegidos. Una cosa que era, vamos, creo que estábamos al nivel de Córdoba capital, teniendo el patrimonio y el casco histórico de Córdoba, que es el más grande de toda Europa, si mal no recuerdo. Entonces, claro, hay algo que está desproporcionado. O sea, aquí se protegió hasta fachadas del barrio de Santo Domingo en la que se utilizaban azulejos para su construcción. Eso, en mi opinión, a lo mejor no sé si es algo romántico de qué va, pero vamos, o sea, que no tengan vecinos ni la libertad de quitar los azulejos porque son horrorosos, pues bueno, es que hasta ahí podríamos llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que proteger lo importante y este catálogo hay que rebajarlo y adaptarlo a la realidad, o sea, a la realidad para hacer posible edificaciones, o sea, que haya interés en promocionar en esos inmuebles, porque si no vamos al modelo de barrio histórico, de casco histórico que tenemos hoy día, que es el de muchísimas casas vacías y un auténtico problema. Además de esto, por considerar alguna cosa más concreta, hay 3 edificios emblemáticos: Teatro Circo, Complejo de los Frailes y la Alianza. Bueno, en la Alianza se está trabajando. Yo creo que lo fundamental sería recuperar el sentido de la central hidráulica en la zona baja, que creo que, bueno, evidentemente, primero hay que conseguir que vuelva a pasar agua por el canal, pero bueno, creo que eso sería devolver una parte del edificio a su actividad primigenia. Y en segundo lugar, nosotros hablábamos de un centro de creación artística. Bueno, se compadece más o menos con lo que está hablando Jesús David, y creo que en esa línea de promocionar el talento del arte local a través de ese edificio, con escuelas de oficio, como se quiera llamar, creo que sería una línea muy aceptable para darle vida. Y quiero terminar con el tema de los Frailes. Los Frailes es un edificio que necesita inversiones urgentes. Las cubiertas están como están. Recientemente, en un vídeo hecho con dron por alguien que lo tenemos hoy cercano, podíamos ver que es prácticamente una selva la cubierta del edificio de los Frailes, y creo que tenemos ahí una voz de alarma de que tenemos que poner ese edificio a llevar a cabo actuaciones para que se mantenga en condiciones y culturalmente darle vida. No solo que sea un museo, digamos, estático, sino que tenga una programación cultural en un sitio precioso como es el claustro de los Frailes. Pero es que muchas veces la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué no tiene vida un barrio? ¿Por qué no hay gente que quiera estar viviendo allí? Porque tiene, claro, pero porque no tiene comercios habitualmente, no tiene sitio donde, que decía, no sé quién de los tres lo decía, una mujer que se quería subir del barrio bajo para arriba porque no tenía el supermercado al lado, porque no tenía la peluquería al lado, porque no tenía lo que quería comprar habitualmente.
Pero es que si el El problema barrio es el no da vida... envejecimiento de los barrios. Claro. Tiene que ser atractivo. Yo, por hablar de cosas concretas también, creo que una asignatura pendiente, y hace poco hemos estado hablando de eso, y no entiendo por qué no estamos avanzando desde hace tiempo, la eliminación de los cables aéreos que afean fachadas. O sea, es que además las compañías no te preguntan. Es que hay gente que son propietarios de casas protegidas, a los que no se les permite, como ha dicho Sergio, tocar nada, que están protegidas por ser patrimonio, pero llega la compañía de turno y te cuelga un cable de esquina a esquina. Y no lo puede evitar, ¿no? Yo Y creo todas que las fachadas que tienen cable, todos esos cables tienen uso realmente, siendo realistas, a día de hoy. O cuando un cable deja de tener uso se deja muerto allí, que no lo sé. No van a quitártelo, seguro, eso te lo puedo asegurar. Los que no tienen uso no van a quitártelo. Pero bueno, es un tema fundamental, lo del tema de los cables se está abordando. Es verdad que no es fácil, ¿eh? O sea, todo se ha dicho. Tengo ni idea. O sea, que lo sabemos todos, que no es complicado, fácil. es complicado porque el cableado no es único para cada una de las viviendas. O sea, el cableado va seriado y al final, si imaginamos que existe una instalación antigua, por ejemplo, de la red de telefonía que existía hace 20 años. Si en la última casa del pueblo alguien sigue usando esa infraestructura, que no ha tenido por qué pasarse a la fibra óptica, tú no puedes quitar el cable desde el principio. Pero Entonces es una cuestión complicada. Otra cosa es que pudiera trabajarse en que aquellas nuevas infraestructuras tuvieran que estar de una manera distinta a volver a colocarlas en la fachada. Ahí podríamos entrar en un debate diferente. De hecho, hemos debatido al respecto de eso en el pleno. Pero en los ¿no? barrios nuevos no es el problema es los antiguos. Pero en yo los no barrios creo que nuevos sea... no es problema porque hay una ley, Claro. hay una ley de infraestructura de telecomunicaciones en la que te obliga y te exige que esa canalización dentro del urbanismo de lo que es la zona residencial o la zona que sea, tiene que estar canalizada de manera subterránea. Pero a mí lo que me resulta... Donde tenemos el problema es donde esas infraestructuras ya existían antaño. Claro, que pero... es que no puedes llegar y yo cortar sé, un cable y recogerlo todo. Pero, Chencho, que es complicado lo sabemos. Partimos que todo es complicado, pero no es imposible. Y entonces, a mí lo que me llama la atención es que en otros sitios, cuando nos documentamos sobre las propuestas, pues las propuestas no las lanzamos al vuelo, ¿no? Se me ha ocurrido que quitamos los cables. No, nos documentamos, resulta que se está haciendo por barrio. Eso no significa que la propuesta sea mañana desaparecen los cables. Sí, sí. Pero hay en muchísimos municipios más pequeños que Puente Genil que el plan de soterramiento del cableado se está haciendo. Y eso es una realidad, vamos, está publicado, lo puedes ver en prensa si lo buscas. Entonces, y aquí, ¿por qué no? Pero no digo por qué no se hace de hoy a mañana, digo por qué no hay avance. Porque tiene que haber voluntad y porque tiene que haber, en fin, ponerlo sobre la mesa y empezar a avanzar en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, hombre, sobre todo cuando ya lo hemos estado debatiendo, yo creo que incluso llegamos a consenso y demás, pues bueno, se deberían ver ciertos avances, ¿no? Sí, un último detalle, digo por casco histórico ya, vamos, si os parece cerrar con fuera este de tiempo, asunto. ¿no? Hay una cuestión que se está dando, que eran zonas que antes tuvieron una condición comercial, como puede ser la calle Aguilar, que sigue teniendo comercio, pero mucho menos del que tenía antes, y lo hemos plagado de locales cerrados. Lo mismo pasa en algunas partes de Don Gonzalo y otros espacios del pueblo, otras vías públicas. Y nos encontramos con que una de las vías de salida está haciendo la reconversión de los antiguos locales comerciales a su uso como residencia, como una vivienda. Y entonces, en ese sentido, nosotros creemos que debemos de impulsar una ordenanza específica, como la hay en otros sitios, como la hay en el Ayuntamiento de Córdoba, para, de alguna manera, establecer el mecanismo lo más fácil posible para que el propietario pueda darle salida usando ese bajo, bien como cochera, cuando se pueda habilitar, o bien como una residencia del tipo que corresponde.